Hay algo en el misterio que despierta el corazón humano. No siempre son las palabras largas o los gestos exagerados lo que dejan huella, sino lo que no se dice, lo que se insinúa y queda flotando en el aire. Y es precisamente eso lo que hace que una persona se pregunte por ti toda la noche. Viktor Frankl nos enseñó que el ser humano no vive solo de lo evidente, sino de lo profundo, de lo simbólico, de aquello que toca su alma sin necesidad de explicación. En este vídeo vamos a desvelar qué es eso que enciende su mente y su corazón, y por qué puede llegar a recordarte una y otra vez cuando ya no estás presente. Pero antes de seguir, te invito a que te suscribas a este canal. Sí, porque si no lo haces, corres el riesgo de perderte reflexiones que pueden cambiar tu manera de entender las relaciones, sobre todo, tu forma de valorarte. Haz clic ahora mismo, porque este contenido puede ser justo lo que estabas buscando sin saberlo. El silencio es incómodo para algunos, pero para otros es magnético. No responder de inmediato, no dar todas las explicaciones o no llenar cada espacio con palabras puede convertirse en un imán irresistible. Cuando guardas silencio en el momento justo, lo que logras es sembrar preguntas en su mente. ¿Qué estará pensando? ¿Por qué no dijo nada? ¿Qué significa esa pausa? Ese tipo de misterio hace que una persona siga dándole vueltas a lo que vivió contigo. El silencio, cuando es auténtico y no una manipulación forzada, se convierte en una invitación a imaginar. Y lo que él imagina muchas veces pesa más que cualquier frase que hubieras dicho. Porque en la imaginación no hay límites. Él puede completar los vacíos con sus propios deseos, con sus expectativas y hasta con sus inseguridades. Viktor Frankl decía que el hombre está movido por un anhelo de sentido. Y en el silencio, justamente, hay un espacio abierto para que cada uno proyecte lo que lleva dentro. Por eso, lejos de debilitar un vínculo, un silencio bien colocado puede avivar el deseo, porque despierta la necesidad de resolver un enigma. ¿Qué hay detrás de tu mirada callada? ¿Qué estás sintiendo que prefieres no decir? El silencio deja huellas profundas porque no es fácil de olvidar. Todos recordamos esas veces en que alguien cayó, sin decir una palabra, nos transmitió algo mucho más fuerte que un discurso. Ese recuerdo se queda, lo persigue, lo intriga, y mientras más vueltas le da, más presente estás en su mente. Y aquí surge una conexión natural con lo que veremos a continuación, porque si el silencio abre un vacío, hay otro detalle que lo llena de emoción y que él nunca logra sacarse de la cabeza. Tu sonrisa fugaz. Si el silencio abre un espacio de misterio, la sonrisa lo llena de luz. Pero no hablamos de una sonrisa cualquiera, forzada o automática, sino de esa que aparece por un instante, casi sin darte cuenta. Esa sonrisa fugaz tiene un efecto devastador en la mente de un hombre, porque no logra descifrar del todo su origen. ¿Se sonrió porque pensó en mí? ¿Qué habrá querido decir con esa expresión tan breve? Lo fascinante de una sonrisa auténtica es que no puede fabricarse. Nace de manera espontánea, y es esa autenticidad la que deja una huella imborrable. Viktor Frankl afirmaba que el ser humano responde con mayor fuerza a lo genuino que a lo calculado. Y tu sonrisa, cuando surge del corazón, se convierte en un lenguaje silencioso que él no podrá olvidar. Esa breve curva en tus labios puede convertirse en un ancla en su memoria. Aunque pase el tiempo, él recordará cómo se iluminó tu rostro por un segundo, cómo cambió el ambiente a su alrededor y cómo, sin decir nada, lograste transmitirle ternura, complicidad o incluso deseo. Lo que sucede después es inevitable. En la soledad de la noche, su mente vuelve a reproducir esa escena una y otra vez. No importa cuántas veces lo intente, no consigue deshacerse de la imagen de tu sonrisa. Y cada recuerdo genera nuevas preguntas, nuevos sentimientos, sobre todo, un lazo invisible que lo conecta contigo. Pero aquí hay algo más interesante todavía, porque si la sonrisa toca su corazón de forma directa, hay un gesto aún más poderoso que se mete en sus pensamientos y no lo deja dormir, el contacto visual que dura un segundo más de lo esperado. Si una sonrisa fugaz abre la puerta a la imaginación, una mirada sostenida lo atraviesa por completo. Los ojos son espejos del alma,
y cuando tu mirada se queda un instante más de lo esperado, provocas en él un terremoto interior. Ese contacto visual no es solo un gesto, es un lenguaje cargado de significados que no necesitan traducción. Piensa en esto. Una mirada que se mantiene transmite confianza, seguridad y, al mismo tiempo, un misterio profundo. No le das todas las respuestas, pero tampoco lo rechazas. Ese equilibrio perfecto entre cercanía y distancia enciende su deseo de comprenderte más, de descubrir lo que hay detrás de esos ojos que parecen guardar un secreto. Viktor Frankl decía que el ser humano encuentra sentido en los pequeños detalles de la vida. Y ese simple cruce de miradas se convierte en un detalle gigantesco en la mente de un hombre. Porque cuando tú lo miras de esa manera, le hace sentir visto, reconocido, en cierto modo, especial. Y esa experiencia se graba tan fuerte que lo persigue incluso en sus sueños. Lo más interesante es que una mirada así no necesita palabras para quedarse grabada. Él puede intentar distraerse, hablar de otra cosa o concentrarse en su rutina, pero tarde o temprano su memoria lo traiciona. Vuelve a esa escena, revive la intensidad de tu mirada y se pregunta una y otra vez qué significó realmente. Y aquí es donde todo se vuelve aún más poderoso, porque si la mirada lo deja inquieto, hay un gesto todavía más sutil que puede convertirse en una obsesión para él, el roce inesperado, casi accidental, que despierta su imaginación sin que se dé cuenta. Hay gestos que parecen insignificantes, pero que tienen el poder de permanecer en la memoria durante horas, incluso días. Un roce inesperado, casi accidental, puede tener un impacto mucho más fuerte que cualquier palabra pronunciada con intención. Cuando tu mano roza la suya al pasarle un objeto, cuando tu hombro toca el suyo en medio de una conversación, o cuando te inclinas ligeramente y rozas con sutileza su brazo, esos momentos se convierten en descargas de energía que él no puede controlar. Lo fascinante es que este tipo de contacto no se percibe como invasivo, sino como algo natural, fluido, casi inevitable. Y precisamente por eso, en su mente se convierte en algo inolvidable. Empieza a preguntarse si fue casualidad o si había un significado oculto. Esa duda lo persigue, lo mantiene enganchado, y hace que vuelva a pensar en ti una y otra vez. Viktor Frankl nos recuerda que el ser humano no vive solo de hechos concretos, sino también de interpretaciones. Y en este caso, ese roce inesperado se transforma en un símbolo, en un misterio por resolver. Él se pregunta, ¿fue intencional? ¿O simplemente el destino jugó a mi favor? Esa mezcla de incertidumbre y deseo lo mantiene despierto, pensando en ti mucho más de lo que él mismo admitiría. Además, lo más poderoso de un gesto así es que no se puede borrar fácilmente. A diferencia de las palabras, que pueden olvidarse o malinterpretarse, la sensación física de un roce permanece en el cuerpo, dejando una huella difícil de ignorar. Por eso, cuando llega la noche y su mente debería descansar, ese recuerdo vuelve como un eco suave pero persistente, obligándolo a revivirlo una y otra vez. Y lo interesante es que, después de un gesto tan sutil, hay algo todavía más poderoso que lo atrapa sin remedio. La manera en que tu silencio se convierte en un lenguaje que él no puede dejar de interpretar. Hay un poder inmenso en el silencio cuando sabes cómo usarlo. No se trata de ausencia de comunicación, sino de un lenguaje invisible que genera impacto. A veces, no responder de inmediato, guardar unos segundos antes de contestar, o simplemente quedarte en calma en medio de una conversación, crea un espacio que él no puede ignorar. Ese vacío no es indiferencia, es intensidad. El hombre que realmente se siente atraído por ti comienza a llenar ese silencio con sus propios pensamientos, deseos y preguntas. Se pregunta qué estarás pensando, si tu mirada guarda un secreto, si tu calma esconde emociones que aún no se atreve a descubrir. Ese simple hecho de no darle todas las respuestas al instante, de no entregar todo lo que pasa por tu mente, se convierte en un enigma que lo atrapa. Viktor Frankl decía que el ser humano busca constantemente un sentido, y en este caso, él buscará encontrar el sentido de tu silencio. Lo interpretará como misterio, como profundidad,
como una invitación a mirar más allá de lo superficial. Y mientras más lo piense, más difícil le será olvidarte. Lo más fascinante es que el silencio puede tener un efecto más magnético que cualquier declaración. Porque las palabras, una vez dichas, quedan expuestas, pero el silencio abre infinitas posibilidades. Cada pausa, cada mirada sin explicación, se convierte en un universo donde él proyecta sus propios sentimientos. Y esa proyección lo conecta contigo de una manera que no puede controlar. Y justo después de este poder silencioso, hay otro elemento que enciende su deseo de forma inevitable. El misterio en tu forma de expresarte, que lo deja con ganas de descubrir siempre un poco más de ti. No siempre son las grandes declaraciones las que dejan huella en un hombre, sino esos comentarios sutiles, casi invisibles, que despiertan algo en su interior. Una frase aparentemente inocente, un cumplido inesperado o una observación delicada sobre su manera de ser puede quedarse grabada en su memoria mucho más que un discurso entero. Cuando eliges palabras con intención, pero sin exageración, logras que él sienta que lo miras desde un lugar distinto al que los demás lo ven. Quizás notas un detalle que otros pasan por alto, cómo se esfuerza en algo pequeño, la forma en que se preocupa por los demás, o incluso un gesto que parece insignificante, pero que tú destacas con ternura. Ese reconocimiento genuino se convierte en un ancla emocional. Viktor Frankl afirmaba que el hombre no solo busca placer o éxito, sino sentido. Y cuando le haces sentir que su forma de ser tiene valor para ti, que sus gestos no pasan desapercibidos, ese sentido cobra vida. Ya no eres una persona más en su mundo, sino alguien que lo ve, lo escucha y lo entiende en un nivel más profundo. La sutileza también se manifiesta en el arte de insinuar. No necesitas decirlo todo de golpe. Puedes dejar pistas, abrir ventanas pequeñas que despierten su curiosidad y lo inviten a seguir buscándote. Eso lo mantiene en un estado de expectativa, deseando la próxima conversación, el próximo mensaje, la próxima mirada. Y aquí está lo crucial. Las palabras sutiles no saturan, no abruman. Son como gotas de agua que, poco a poco, calan en su memoria hasta que él mismo se sorprende pensando en ti sin querer. Y justo cuando esa sutileza lo atrapa, entra en juego otro elemento poderoso: tu capacidad de sorprenderlo con lo inesperado. Lo que realmente marca la diferencia en la memoria de un hombre no es lo predecible, sino aquello que rompe el patrón y lo toma por sorpresa. Cuando te atreves a salir de lo común, a mostrar facetas de ti que él no esperaba, logras que su mente no pueda dejar de regresar a esos instantes. Imagina esto. La mayoría de las interacciones siguen un guión conocido, lleno de frases y gestos repetidos. Pero cuando tú rompes ese guión, quizás con una risa espontánea, un comentario profundo en medio de una charla ligera, o un gesto de bondad en el momento menos pensado, despiertas en él una mezcla de admiración y curiosidad. No eres una más. Eres la persona que lo descoloca de la mejor manera. Viktor Frankl decía que el ser humano necesita trascender la rutina para encontrar verdadero sentido. Y es precisamente lo inesperado lo que abre esa grieta en la monotonía y le recuerda que está vivo. Ese recuerdo, vinculado a ti, se convierte en un lazo invisible que lo lleva a pensarte incluso cuando no lo busca. Lo inesperado también demuestra autenticidad. No se trata de inventar escenas teatrales ni de exagerar, sino de permitir que tu esencia se exprese de manera genuina. Cuando él ve que no actúas siguiendo un molde, que te atreves a ser tú misma aunque eso sorprenda, entiende que hay algo valioso y único en tu presencia. Y cuanto más lo sorprendes, más difícil es que te olvide. Porque su mente regresa una y otra vez a esos momentos distintos, buscando comprenderlos, revivirlos, en el fondo, repetirlos. Y ahí es cuando surge un efecto aún más poderoso: el deseo de conexión profunda. Hay algo profundamente magnético en una persona auténtica. No se trata de decir siempre lo que se piensa sin filtros, ni de mostrar cada detalle de la vida como si fuera un escaparate. La autenticidad real va mucho más allá. Es la coherencia entre lo que sientes, lo que piensas y lo que haces. Y esa coherencia, aunque no se diga en palabras,
se percibe con una fuerza enorme. Un hombre puede sentirse atraído por muchas cosas superficiales, una sonrisa, una apariencia, una forma de hablar. Pero lo que realmente lo ata a tu recuerdo, lo que lo hace pensarte incluso en silencio, es la sensación de que eres genuina. Que no estás intentando encajar en un molde ni complaciendo constantemente. Que simplemente eres tú, sin disfraces. Viktor Frankl insistía en que la libertad más grande del ser humano es elegir su actitud frente a la vida. Y cuando alguien ve que tú eliges ser auténtica, que no negocias tu esencia para agradar, eso despierta en él algo más profundo que una atracción pasajera. Despierta respeto, admiración, en consecuencia, deseo. El deseo que nace de la autenticidad no se apaga fácilmente, porque no depende de la apariencia del momento ni de lo que puedas ofrecer externamente. Depende de lo que eres, y lo que eres se mantiene incluso en silencio. Por eso, un hombre que percibe tu autenticidad, siente que hay un valor inquebrantable en ti, algo que lo atrae una y otra vez. Y aquí está el punto clave. Mientras más auténtica seas, más inolvidable te vuelves. Porque, aunque lo intente, él no encontrará en otra persona esa misma esencia que solo tú transmites. Eso te convierte en un recuerdo vivo, en un pensamiento constante que se rehúsa a desaparecer. Hay silencios que no pesan y hay silencios que se convierten en cadenas invisibles. Cuando un hombre se va a dormir y en la calma de la noche tu recuerdo aparece, no son tus palabras las que resuenan con más fuerza, sino ese silencio cargado de emociones que dejaste en él. Ese espacio entre frases, esa mirada que no necesitó explicación, esa pausa que le reveló más de lo que él mismo esperaba. El silencio tiene un poder que muchas veces subestimamos. Puede ser incómodo cuando no hay nada que compartir, pero puede ser profundamente poderoso cuando está lleno de significado. Y si después de verte, un hombre se queda pensando en lo que no dijiste, en lo que insinuaste sin palabras, ese vacío se convierte en un eco constante en su mente. Viktor Frankl decía que el ser humano encuentra sentido en aquello que trasciende lo inmediato. Y el silencio es justamente eso, una invitación a reflexionar, a llenar con imaginación lo que no fue explicado. Por eso, cuando un hombre recuerda tu silencio, en realidad está construyendo un diálogo interno contigo, uno que no termina al acabar la conversación. Ese silencio se convierte en un espejo donde proyecta sus propios deseos, dudas y emociones. Y cuanto más lo piensa, más presente te haces en su interior. No se trata de ausencia, sino de una presencia distinta, una presencia invisible, que no necesita de palabras para existir. Aquí radica el misterio. Cuando logras que tu silencio hable más fuerte que cualquier frase, te transformas en un recuerdo imposible de apartar. No importa lo que intente, no importa con que se distraiga, tarde o temprano vuelve a ese instante en el que callaste, y sin embargo dijiste todo. Hay momentos que no necesitan repetirse porque una sola vez basta para quedarse tatuados en el alma. Cuando un hombre piensa en ti toda la noche, no lo hace porque recuerde una frase elaborada ni un gesto ensayado. Lo hace porque hubo un instante en el que se sintió visto, reconocido y profundamente conectado contigo. Ese instante, aunque breve, tiene la fuerza de un relámpago que ilumina todo lo demás. Lo que permanece grabado en su memoria no es lo superficial, sino aquello que lo tocó en lo más íntimo. Puede ser un detalle insignificante para cualquiera. La forma en que pronunciaste su nombre, cómo lo escuchaste con atención genuina, o incluso la manera en que tu presencia llenó un espacio de calma y sentido. Ese recuerdo se convierte en un ancla emocional, algo a lo que regresa sin proponérselo, algo que despierta en él un deseo de revivir lo que sintió a tu lado. Viktor Frankl nos recordaba que el ser humano busca sentido en las experiencias que lo marcan. Y cuando un hombre se pregunta por ti una y otra vez, es porque lo que vivió contigo no fue pasajero, fue significativo. No importa cuántas distracciones tenga, su memoria lo lleva de regreso a ese momento porque sabe que allí encontró algo verdadero. Ese es el secreto para que él no pueda olvidarte. No se trata de grandes demostraciones ni de forzar nada, sino de permitir que lo que compartieron tenga autenticidad.
porque la autenticidad no se fabrica ni se olvida. Lo auténtico permanece, aun en medio del silencio, aun en medio de la distancia. Y ahora, si has llegado hasta aquí, ya sabes que este es solo el principio de todo lo que descubriremos juntos en este canal. Así que suscríbete ahora mismo, porque lo que viene en los próximos vídeos no solo te ayudará a comprender mejor el corazón masculino, sino también a reconocer tu propio valor en cada relación. Créeme, no querrás perderte lo que sigue.